Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ahora nos encontramos en la clase número 15. La verdad estamos muy contentos de compartir estas clases sobre kashrut, cómo hacer o mantener o perfeccionar nuestra cocina kasher. O sea, desde este lugar es algo importante y necesario el alimento, lo que nosotros consumimos, lo que nosotros compramos y lo que nosotros necesitamos, e inclusive lo que nosotros regalamos, que cumplan leyes de kashrut. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso si no estudiamos las leyes de cómo deben ser? Inclusive, cuando nosotros decimos que comemos kasher, la gente por ahí no sabe qué significa kasher ni para qué lo hacemos. Entonces, está bueno también poder explicar para qué comemos kasher, sino cuáles son los métodos de que se come kasher. Mezclas y contactos de kasher con terfá. O sea, cómo se hace en caso de que se mezcla algo kasher con algo taref. Las reglas pertenecientes a las mezclas de comida kasher y taref son muy complicadas y para poder decidir en tales asuntos hay que estar al tanto de todos los detalles del Shulchan Aruch y Oreh y por lo tanto se debe formular una shirá cada vez que ocurre una mezcla de líquidos, comidas sólidas o utensilios kasher y taref, aun si el problema parece ser muy sencillo. O sea, es sencillo ante nuestros ojos, pero un tema por ahí a nivel espiritual puede influir desde otro lugar. Y como el kasher no es solo un tema físico, sino también un tema espiritual, aunque a nuestro cuerpo o nuestra forma nos parezca que lo podemos hacer de una forma buena, tenemos que también tener en cuenta el tema espiritual. Contactos calientes. Si los utensilios de comida kasher de estado sólido o en estado líquido tuvieron contacto con alguna sustancia taref, rige la siguiente regla. Esto hay que tomarlo lento y entenderlo bien, y a veces hay que leerlo varias veces si es necesario. Si uno de los utensilios de las comidas estaba caliente y aún así no estaba tan caliente, se debe formular una pregunta. Un trozo de carne caliente que haya sido colocado sobre un plato taref frío, un huevo crudo con una mancha de sangre que haya sido vertido aún por solo un segundo en una sartén caliente, una cuchara de leche introducida en sopa caliente de carne. Hay que hacer una yela. Utensilios. Si ambas sustancias, frío, acá habla de frío. Si ambas sustancias estuvieron frías, es suficiente con enjuagar bien con agua fría o tibia. No se deben enjuagar utensilios que tienen sustancias tal vez pegadas con agua caliente. Entonces acá, digamos, a algo frío que toca algo taref, digamos, con lavarlo con agua estaría. Ejemplo, si se virtió un huevo con una mancha de sangre en una compotera, kasher, si se colocó carne no hecha kasher sobre un plato, si se utilizó una cuchara de leche para comer una sopa de carne fría, en esos casos es suficiente con lavar el utensilio en cuestión, con que no sea con agua caliente. O sea, un lado de lo que hablamos caliente hay que hacer una pregunta. Pero el lado de lo que es frío, con lavarlo alcanza. Hay que tener en cuenta cómo lo lavamos, porque a veces lo lavamos con agua caliente y estamos haciendo cocción. Materias sólidas crudas. En el caso de comidas sólidas crudas, dependiendo del grado de firmeza, el DIN requiere enjuagarlas o pelar la superficie exterior, que tuvo contacto con la superficie TARE. Rab decide que en tales situaciones se causa dificultades presentar la yelá, se debe cortar la superficie exterior en todos los lugares donde el alimento kasher tuvo contacto con la sustancia taref. Ejemplo, para entenderlo mejor, una carne cruda, una zanahoria, un pepino o papa que hayan caído dentro de leche y si tienen la intención de comerlo con una comida de carne, si el pescadero cortó el pescado kasher con el mismo cuchillo que utilizó anteriormente para un pescado taref, pescado o carne kasher y taref que hayan mantenido contacto si se cortó un pepino con un cuchillo taref. O sea, en todos estos casos, si uno quiere para tener más certeza, corta lo que se llama donde atravesó el cuchillo para poder sacar esa parte que tuvo contacto. Siempre teniendo en cuenta que cortar con otro cuchillo que sea kasher donde no es kasher. Comidas horneadas, cocidas y bebidas. Al tratarse de bebidas o de comidas que fueron previamente cocinadas o horneadas, se debe formular una sheilá. Un trozo de carne cocido que haya caído dentro de leche fría
hay que hacer una shela. Excepciones. En las siguientes tres excepciones a la regla se debe formar una shela aun si las dos materias estuvieron frías durante el contacto. Cuando se mantuvo el contacto por 24 horas, o sea que una leche fría como una carne fría tuvo una heladera 24 horas. Hay que hacer shela porque hay lo que se llama kabush, que es cocción. Entonces, ¿qué es? Cuando se trata de comidas picantes, la comida harif, digamos, transmite sabor solo por contacto. Cuando se cortaban comidas muy densas, o sea, muy grasosos, por llamarse también. No todo utensilio que se emplea con carne o leche realmente reviste esta condición de carne o leche, razón por la que se debe consultar en cada caso en particular. O sea, un utensilio no siempre por usarlo con carne se llama utensilio de carne. Contacto que se mantuvo por 24 horas. Si líquidos y comidas macizas o líquidos y utensilios mantuvieron contacto durante 24 horas, los consideramos según el DIN como si hubieran estado cocinados juntos y por lo tanto, si uno de los artículos era taref, se debe realizar una shela. Ejemplo, si se dejó leche fría en una fuente de carne durante 24 horas, si se dejó carne no hecha kasher en una olla kasher o en agua. Cuando decimos carne y leche, no estamos hablando de la prohibición de que algo sea taref, sino que la prohibición de taref es cocinar carne con leche. O sea, aunque la carne sea kasher y la leche sea kasher, porque hay una prohibición de cocinarlos juntos, si están 24 horas, se llama que se cocinó. Entonces por ahí pasa, porque si no da a interpretaciones malas. Bueno, porque no es que si la leche es taref y la carne es kasher y está 24 horas, es prohibido. Si la leche es kasher y la carne es kasher y están mezclados durante 24 horas, es prohibido. Ahí hay que hacer la shela. Comidas picantes. Si bien las comidas y los líquidos fríos no pueden absorberse en otras comidas o utensilios fríos por mero contacto, comida picante es una excepción a la regla. O sea, en todo lo que sea frío, digamos, no hay una absorción de sabor directamente. Pero cuando hablamos de harif, de picante, sí hay una excepción. Ahí, especialmente al haber presión durante el contacto. Por ejemplo, cuando se usa un cuchillo para cortar. O sea, cuando usamos un cuchillo para cortar una cebolla, cebolla se llama harif. Tal acción trae como consecuencia una penetración en los dos sentidos. El cuchillo absorbe la comida y la comida recibe un poco del gusto que había penetrado el cuchillo anteriormente. Ejemplo, no se debe cortar un cuchillo de leche, cebollas, otras comidas picantes que se requieren usar con carne y viceversa. ¿Qué sé yo? Imaginemos que nosotros queremos hacer pepinos en vinagre parve. Si lo cortamos con un cuchillo de carne, el pepino se hizo de carne, no vamos a poder comer con leche. O queremos hacer, ¿cómo se llama? Cebolla para hacer fugaceta para la pizza. Entonces no podemos cortar con un cuchillo de carne porque esa cebolla va a ser de carne. ¿Cuáles son los ejemplos de comidas picantes? Para que tengamos una idea. Cebolla, ajo, arenques salados, rein, rabanito, pepinos en salmuera, arenque en escabeche, limones, fruta muy ácida. Todo esto toma en la consideración del cuchillo que fue cortado. Cortar comidas muy densas. ¿A qué llama comidas muy densas? Si se cortó comidas muy densas tales como queso duro o bursch con un cuchillo, es posible que aún después de haber lavado el cuchillo con agua tibia, el cuchillo no esté completamente limpio. Por tanto, si utiliza un cuchillo de carne para cortar queso duro, se le debe considerar como taref hasta que se le clave 10 veces en la tierra maciza en 10 lugares diferentes. Si es difícil encontrar un sitio de tierra firme para clavar el cuchillo, está permitido lavarlo con detergente frotándolo adecuadamente. Hoy en día hay un montón de lugares donde hay jardines que se puede hacer. Clavar 10 lugares también se puede hacer a galá, por otro lado, pero acá lo que dice que la regla es frío con frío, un cuchillo frío con un queso duro. Si el cuchillo es lo contrario, hace, digamos, no permitido. Entonces, lo mejor es no hacer eso. Ejemplos prácticos. Al cortar un limón que se exprimió para mezclar su jugo en una torta que se comerá con comidas lácteas, se usará un cuchillo parve o de leche. Al rallar una cebolla se debe tener en cuenta que si corta la cebolla antes con un cuchillo lácteo, el rallador también pasará a ser lácteo de ahora en adelante. Para evitar complicaciones, se debe cortar toda comida picante que se tiene intención de rallar con un cuchillo parve, o tener dos ralladores en la cocina, uno de los cuales se utilizará únicamente para comida de leche y otro que se usará para comidas de carne. Mira qué interesante.
reformulando acá. Si yo tengo una cebolla que la corto con un cuchillo de leche y después rayo con el rallador que era parve, hago el rallador de leche. ¿Ya? Interesante. Yo no tenía que profundizar en eso. Me gustó este aprendizaje. Al necesitar solo una parte de la comida picante, cortar. Al necesitar solo una parte de una comida picante, conviene cortar con un cuchillo parve para poder utilizar la parte restante con la clase contraria, el hecho de carne. O sea, si va a utilizar con frecuencia todas estas cosas en la cocina y acostumbra a guardar, siempre es bueno que tenga utensilios parves. O sea, si usted hace pepinos en vinagre, cebolla en escabeche, todas cosas que después usted decide con qué lo mezcla, siempre es mejor tener un cuchillo parve y tabla parve por todo esto que implica el jardín. Utensilios parve. La alajá no requiere tener utensilios parve en una cocina en cayer, o sea, no es obligación tenerlo. Sin embargo, si una persona acostumbra a cocinar parve y consigue mantener su utensilio en su estado parve, se da cuenta de que esto facilita el trabajo y reduce los desperdicios. Sin embargo, se debe lavar los utensilios parve en una fuente especial y se debe secar con repasadores especiales. Si corta una cebolla con un cuchillo de carne y luego la volvió a cortar con un utensilio parve o que la rayó, ejemplo personal, hay opiniones que sostienen que el segundo utensilio absorbió el sabor del primero que quedó con la cebolla y también se torna de carne. Otras opiniones que el segundo utensilio no quedó afectado. O sea, la procesadora, que es un utensilio, habría que tener mucho cuidado cuando lo utilizamos para cosas harif. Mira, miren qué interesante. Entonces, si nosotros tenemos cosas claras, hay opiniones que sostienen que las procesadoras no se hace desde el gusto de la cosa Harif y hay otras opiniones que sí. Hay que ver qué opiniones sostiene la supervisión que usted sigue o el rabino que usted sigue. Eso es importante. En caso de cocinarse comida parve en ollas de carne, entonces para Ashkenazí, repetimos. En caso de cocinarse comida parve en ollas de carne, entonces ¿cómo es? Para Ashkenazim, si la olla de carne había sido utilizada con carne aquel día, o sea, Ben Yomó, las últimas 24 horas, y aún no se mezcló la comida parve con la clase opuesta lácteo, no se debe mezclar. Sin embargo, si la mezcla parve lácteo ya sucedió, la comida está permitida. Por otro lado, acá entonces vamos despacito. Acá dice, parece que así, si la olla de carne había sido utilizada con carne aquel día durante 24 horas, o sea, la comida se usó con carne. Entonces lo que una papa se hizo de carne y aún no se mezcló con la clase opuesta, entonces no se mezcló con la leche, no se la debe mezclar. Pero si se mezcló esa papa sin intención, sin darse cuenta, ya sucedió, está permitido. O sea, si yo lo hago a propósito, no se puede. Pero si lo hago sin intención, porque no me di cuenta, creí que era la olla equivocada, está permitida la comida. Por otro lado, si no se había utilizado aquella olla ese día, está permitida mezclarla con la comida puesta. O sea, acá no estamos hablando de harif, acuérdense, no estamos hablando de picante. Ya diga papa, se cocinó en una olla que no es viñomó, está permitida mezclarla con leche. Hay opiniones que autorizan aún cocinar parve en la olla en la que no se cocinó carne las últimas 24 horas, aún a sabiendas de que se moverá esta comida con leche. Hay opiniones, pero cuando hay opiniones también hay que revisar cuáles son nuestras opiniones de nuestros líderes espirituales. Para Sefardín, aún si la olla de carne había sido utilizada con carne aquel día, se puede mezclar con la clase opuesta lácteo, o sea, inclusive a propósito se puede mezclar con la clase, esa papa se puede mezclar con leche como para hacer un puré. Para Sefardín. Para Ashkenazim, a propósito, no. Hay opiniones que autorizan cocinar parve en la olla en la que se cocinó carne en las últimas 24 horas, aún a sabiendas de que se comerá esta comida con leche. Sin embargo, muchos sefaradíes se abstienen de cocinar esta clase de ollas y se utilizará con la comida de la clase opuesta. Cuchillo de pan. Se acostumbra a tener un cuchillo de pan parve. No obstante, si se come el pan entero dentro de una cena o si un pan que se está comiendo durante una cena de leche no se utiliza para comida de carne y cerdo, es necesario utilizar un cuchillo de pan parve. O sea, porque se le va a pasar el gusto al pan y no nos vamos a dar cuenta. A ver esto, ¿qué es pava de agua? Una pava de agua. Se debe tomar precaución al verter agua de una pava parve sobre líquidos de carne o de leche. Que esto no salpiquen de vuelta a la pava.
Igualmente hay que tener cuidado de no tocar la pava con manos sucias con carne o con leche. Si salpica de la olla de carne sobre la pava parve, en lo que se está hirviendo agua, hay quienes prohíben utilizar aquella agua para hacer café con leche. En caso de necesidad hay quienes lo permiten. De todos modos, no es necesario hacer agalá la olla. Obsequio. Si se desea obsequiar utensilios usados, no kasher, aun si no fueron utilizados por 24 horas, a necesitados Yehudim que no practiquen kashrut, se le debe hacer agalá antes de dárselo. O sea, yo no puedo tener digamos, un producto, una olla no kasher, y decir, bueno, total, igual ellos no comen kasher, no pasa nada, no le va a afectar porque lo primero que van a hacer, sin intención, sin querer, le van a poner algo tal vez. Entonces, ¿qué hago? Te lo regalo. Dice acá, no lo puedes hacer, tenés que hacerle agalá. O sea, tenés que regalar de forma kasher, porque nosotros tenemos una mitzvah de kaksehut, juzgar para bien. Entonces, como tenemos que juzgar para bien, no tenemos cierta entereza de saber qué va a hacer el otro. Capaz que el otro dice, mira, este Yehudi me regaló algo que me regaló una olla, como él come kasher, seguramente es kasher, y entonces empieza a comer kasher. Y tal vez compré una linda carne y lo termino cocinando en olla kasher porque nosotros hicimos un juicio errado. Entonces, lo primero e importante que hay que hacer es juzgar al judío para bien. Entonces, independientemente de qué hace y que nosotros conozcamos, desde nuestro lugar debemos dar utensilios que motiven e inviten a hacer las cosas de la mejor manera. Kashrut Bemakon Joli, o sea, kashrut en casos de enfermedad. Medicamentos. Ninguna de las prohibiciones de la Torá rige para una persona cuya vida está en peligro. Por lo tanto, cuando cierta comida o medicina preserva la vida de un individuo, dejamos de lado todas las leyes dietéticas de kashrut y permitimos que coma aquella comida o tome aquella medicina. Perdón. B. No obstante, en caso de una enfermedad común, todas las leyes de la Torá y la mayoría de los decretos de nuestros sabios siguen rigiendo. O sea, una cosa es tener una enfermedad simple y otra cosa, o sea, una cosa es un resfriado y otra cosa es una enfermedad de peligro. Sin embargo, cuando en la receta figura un medicamento que contiene ingredientes taref, se debe consultar a una autoridad rabínica, siendo que según la manera en la cual se preparó la medicina y la forma en la cual se ingería, puede ser que su uso esté permitido por la halajá. Una enfermedad común. ¿A qué llamamos enfermedad común? Estando siempre en el hospital. Está hablando acá, vamos a hablar de enfermedad común. Una persona debe internarse, se debe hacer arreglos con anticipación para asegurarse que el enfermo recibirá la comida kasher. Muchos hospitales permiten que se suministre comida kasher y siendo así se debe consultar con la enfermera respecto de la clase de dieta y de la hora en la cual se debe traer la comida. En caso que se necesite dejar la comida en el hospital, se debe cerrar el paquete de la comida con un sello hasta el momento de consumirlo. Ver detalle del capítulo 11. También esto es importante, lo digo por experiencia, que cuando uno tiene que abastecer de comida a una persona que esté en un sanatorio, se haga la idea en el sanatorio de qué forma calienta la comida. Porque a veces uno envuelve la comida en aluminio y la gente en el sanatorio la calienta con microondas. Entonces se ve impedido de hacer todo eso. Y a veces la envuelve para microondas y la gente la calienta en un horno. Entonces es importante combinar y introducirse cuáles son los formatos y la forma de proceder en sanatorio, desde el lugar de poder explicarle a él cuál es tu necesidad, porque si uno no le explica, la enfermera puede entender que uno está tratando de averiguar cómo trabajan y que lo está evaluando y pueda tornarse que no le quiere decir las cosas cómo trabajan y hasta puede ofenderse. En cambio, si uno le explica, mire, la verdad nosotros tenemos que mandar comida al sanatorio, queremos hacerlo de forma práctica. Si ustedes lo calientan con microondas, nosotros lo mandamos envuelto de una forma. Si ustedes lo calientan en horno común, lo mandamos de otra. Al revés, no queremos saber cómo lo hace, sino que no queremos, digamos, dificultar el proceso. Entendemos que ustedes tienen mucho trabajo y tienen muchas dificultades y también entiendo que nos están haciendo un favor y ayudando. Esto predispone a la enfermera o a la encargada de alimentación a acompañarnos en esto. Nunca tenemos que poner a ellos en nuestra contra por expresarnos de una manera no correcta, sino tenemos que ser empáticos y profundizar para ver de qué forma y también porque eso de cierta forma beneficiará a esta persona que, digamos, está en esta necesidad en el hospital. En caso de necesite dejar la comida en el hospital, debe estar cerrada siempre con un simán, un sello. Está permitido pedirle a un gentil que lleve la comida kasher al hospital aún en Shabbat.
pero siempre que nosotros hagamos hecho una sheelá. No alcanza con que yo le diga acá y le diga al gentil, bueno, toma, llévaselo a Shabbat. Porque todo lo que se pudo haber hecho antes, mejor preparado. Cuando una persona tuvo que internarse sin previo aviso, o si el hospital no permite que traiga comida kasher de fuera, se puede guiar por las siguientes reglas para evitar la posibilidad de llegar a comer tarde. Entonces, ¿qué se debe hacer? Imagínense que el hospital no es que tiene mala voluntad, tiene reglas que le bajan más arriba y no hay forma. Por más que tratamos de influenciar, no hay caso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en tema del sanatorio para poder ingerir esto? Tenemos que ir a hablar con el tema de alimentación y contarle nuestros requisitos, pero siempre de la manera de que cooperen con nosotros y nos está permitido, se debe exigir una dieta vegetariana completamente libre de grasa. Tendríamos que profundizar y averiguar qué es una dieta vegetariana libre de grasa. Tal vez pueden ser unos vegetales al vapor. Está permitido comer pescado kasher siempre que se pueda reconocer que es pescado y que fue cocinado por medio de vapor. No se debe comer queso no kasher. O sea, hay que tener cuidado en el desayuno. Aceites vegetales líquidos puros están permitidos. Aceite de oliva, aceite de maíz, aceite de soja, aceite de maní. Se debe evitar verduras crudas que deben ser revisadas por insectos. Entonces, tener cuidado, verduras de índole verdes, que comúnmente en su mayoría van con insectos. A menos que el paciente esté lo suficientemente sano como para revisarla él mismo. O sea, si él la puede revisar, se puede. Se debe averiguar si el pan contiene grasa. Si el pan mismo no contiene grasa, pero la asadera fue engrasada antes de hornear el pan, es suficiente con cortar el espesor del ancho de un dedo alrededor de la corteza, en la parte inferior del pan. La mejor solución, si es posible, es exigir pan de una fábrica panelera que solo se produce pan sin grasa. Lo que pasa es que eso es muy complejo porque muchos lugares hacen, por ejemplo, en una fábrica que yo supervisé, hacían el pan de forma permitida, pero engrasaban los moldes de forma prohibida. Entonces el pan, si se le corta, digamos, toda la superficie, estaría, digamos, permitido. Pero no siempre tenemos la posibilidad de profundizar y averiguar sobre la procedencia del pan o que los fabricantes tengan la buena voluntad de decirnos porque no siempre están obligados a poner la totalidad de los ingredientes que lleva. Si la situación así lo exige, una persona enferma de ir solo necesita esperar una hora antes de comer carne y de leche con tal que se mueve la boca entre una y otra cosa. O sea, para personas enfermas, una hora está bien. Se debe consultar inmediatamente con una autoridad rabínica respecto de los problemas que pueden surgir por la estadía de una persona en el hospital. O sea, así como se prepara, debe tratar de poder averiguar qué hacer en ese sentido. Nos quedan dos alajot antes de terminar, que son. Continuamos con dolencias leves. Cuando una persona no está verdaderamente enferma, pero tiene que internarse por alguna causa sin mayor importancia o para estar en observación, no se debe aprovechar de las facilidades que rigen para gente enferma consumir comida generalmente prohibida o usar utensilios no kasher. O sea, no se puede aprovechar de la situación y tener una ley que es diferente a la que él está. Por lo tanto, se debe hacer arreglos para mandar comida kasher al hospital. Si esto es imposible, se debe consultar a una autoridad rabínica acerca de la comida que puede comer el paciente. O sea, a uno diría, sí, pero si yo tengo que internarme, bla, 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 no hagan tanto bla, 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 bla. Si ustedes no están en condiciones, traten de dejar a alguien que esté en condiciones de poder hacerlo. Imagínense, un familiar, el padre, la madre, el hermano, un hijo. Entonces, tal vez ustedes no están en condiciones de averiguar sobre la comida. Pero mientras ustedes internen, que ellos averigüen cuáles son los pasos, llamen al rabino y llamen ante cualquier cosa. Y más aún de ese lugar puede averiguar mientras usted esté internado y no puede llegar a decir, no, la verdad que yo estaba internado, no tuve forma de averiguar. Entonces, de este lugar siempre ponga en tanto que salga alguna emergencia que nadie se dé cuenta, averigüe y profundice sobre este tema. Enfermedades serias. Si una persona está seriamente enferma o si fue sometida a una operación grave y siente que debe comer algo inmediatamente o que el doctor de la enfermedad insiste en que es indispensable que coma algo, normalmente es imposible conseguir alguna comida kasher, puede y debe entonces comer comida no kasher. Pero bajo esa excepción. Si se puede elegir entre una variedad, se debe escoger la comida que presenta el menos isur de todas. O sea, comida láctea antes de comida de carne,
O sea, si nosotros podemos decir, no tenemos oportunidad, sí o sí tenemos que comer, no tenemos decisión, no tenemos que consultar al rabino, no podemos nada. Dice, come, come, come ya, estamos muy débil para hablar, entonces tenemos que preferir comer comida de leche antes que de carne. Lo mismo rige los primeros 7 días después de que una mujer dio a luz o después de un aborto. Hazbellan, Dios no quiera. Sin embargo, la familia de enfermos debe procurar comida casera tan rápido como sea posible. También se puede administrar medicamentos, aunque fueran taref, a un enfermo que está en riesgo. Si el riesgo es solamente un miembro del cuerpo, se debe suministrar medicamentos que estén. Si el riesgo es solamente a un miembro del cuerpo, o sea, un miembro del cuerpo, no todo el cuerpo, se puede suministrar medicamentos que estén prohibidos por ley rabínica. Un enfermo que no corre riesgo en absoluto no debe ingerir medicamentos tales, o sea, no permitidos. Está permitido inhalar por la nariz un medicamento aun si no es kasher, siempre que no esté prohibido tener provecho de la sustancia. En muchos casos se debe formular una consulta rabínica, una shela. Terminamos el Shiur 15 por hoy. Cualquier pregunta nos dejan ahí en los bajos en los comentarios. Que tengan un hermoso día.